Hola Hola Mónica, Mónica, un gusto verlos un gusto verte y Mónica, ¿cómo verte. estás? Muy bien, ¿cómo andas vos? ¿Cómo andan todos ahí por Mar del Plata? Bien, por acá todos bien. Acá en el chat hay muchos saludos para vos, Bueno, me alegro. así que bueno. Bueno, Mónica, estábamos hablando un poco con la gente que nos está mirando, un poco de toda esta situación, de esta pandemia, que nos tiene un poco desconcertados, que no sabemos qué va a pasar cuando se levante, si vamos a salir, si no. Y queríamos charlar un poco con vos también de este tema y ver cuál es el rol que tenemos que tomar los ciudadanos, pero también las ciudades en esta salida de la pandemia. Así que bueno, Sí, charlar un poco con vos de eso. sí, creo que es una gran oportunidad cuando se da este proceso tan global como es la pandemia, reflexionar desde lo local, reflexionar desde las ciudades donde vivimos, donde nos enfermamos, donde nos relacionamos, donde también luchamos todos los días para construir mejores realidades. Así que no hay nada mejor que discutir desde las ciudades que están sufriendo hoy el impacto de la pandemia y discutiendo nuevos procesos, ¿no? Rediscutiendo algunos que quizás eh, hoy se ven con una mirada más crítica y afianzando otros que quizás hemos llevado adelante en muchas ciudades y que hay que profundizar y apurar para este nuevo tiempo, ¿no? Como la vida en el territorio más cercano, como lo que estamos haciendo ahora, viste que nos dicen a Mancay, vayan cerca, compren cerca, bueno, esa territorialidad, microterritorialidad que hay que discutir. Y las ciudades son, también es un espacio de resiliencia, hoy se discute mucho, es un espacio donde se es flexible para cambiar ante el límite que hoy nos plantea la pandemia. Así que es un buen debate discutir sobre ciudades donde vive en Latinoamérica el 90% de las personas. Bueno, Moni, ahí le comentaba a quienes nos están mirando que vamos a tener más o menos una hora de vivo, que es lo que nos permite la plataforma, que vamos a charlar un poquito primero nosotras y que después todas las preguntas que nos vayan haciendo las vamos a intentar ir respondiendo. ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Sí? Ahí está, ahí volvimos. Volvimos. Eh, bueno, un poco también yo estaba pensando cuando pensábamos en encontrarnos. Tal vez un tema que yo considero que es central a la hora de pensar las ciudades y a la hora de pensarlas integralmente es, y también de cara a lo que será después la pandemia, es esto que planteabas vos al principio, la importancia de ir a comprar cerca, de que podamos hacer un trámite cerca de nuestra casa sin tener que movernos tanto. Y en esto también el Estado juega un rol central cuando al pensar la ciudad integralmente, pensamos también en descentralizarla, ¿no? Y en generar espacios cerca de la casa de los vecinos, ¿no? Y la importancia de el Estado pensando la descentralización para los vecinos y vecinas, pero también de pensarlas con los vecinos y las vecinas, ¿no? Un poco esta idea de pensar esta descentralización, tanto administrativa como social, de cara a la pandemia y a la salida de la pandemia, es algo súper positivo en las ciudades. Sí, claramente, primero por muchos motivos tenemos que pensar en ciudades multicéntricas. Esa idea de la ciudad donde existe un centro que está unido generalmente a nuestro centro histórico o al centro comercial, ha ido cambiando y pensar que el centro está donde vive la gente. Ese es el centro. ¿Dónde está el centro de una ciudad? Donde la gente vive, trabaja, se desarrolla, se relaciona, puede construir lazos de participación, puede unirse a otro para pensar cómo modificar su territorio. Quizás modificar la ciudad es una gran política pública, pero modificar su territorio, el territorio donde convive, sí se hace casi cotidianamente. El Estado juega un rol fundamental, no solo por descentralizar las acciones que realiza, sino por crear políticas de cercanía, de participación de cercanía, de planificación de cercanía, de resolución de servicios de cercanía que permitan a cada ciudadano y ciudadana poder participar para mejorar
su territorio, un micro territorio, un territorio quizás más acotado, pero es el territorio donde puede modificar la realidad. El Estado obviamente descentraliza desde múltiples maneras, pero también planifica descentralizadamente, cuando logra discutir con los vecinos y vecinas qué es lo mejor para su barrio, qué le falta, cuál es el mejor equipamiento para que el encuentro de los vecinos y vecinas de ese barrio sea en el mejor lugar, en el equipamiento de calidad, cómo descentraliza para que los procesos de salud estén cercanos, los procesos de consumo sean sustentables, los procesos de cuidado también sean en un entorno más del territorio. Así que creo que crear ciudades multicéntricas es el gran desafío de las políticas públicas de hace muchos años, pero hoy más que nunca, porque ahora movernos en la ciudad también es otro debate. ¿Cómo nos vamos a mover en la ciudad? Porque pasó a ser uno de los grandes debates en el marco de la pandemia. Siempre ha sido un debate cómo movernos. A mí me gusta decir que cómo nos movemos las personas. Bueno, la ciudad de Rosario ha estudiado mucho cómo nos movemos las personas y ha hecho una política pública muy importante para tratar de que nos movamos sustentablemente, pero ahora la pandemia nos genera una nueva interpelación que es movernos cuidándonos para no transmitir el virus, ¿no? Entonces, también resolver cercano nos permite movernos más sustentablemente. Y consumir cercano también nos plantea mayor sustentabilidad. Cuando hablo de descentralizar, de multicéntrico, de cercanía, es nuestra vida cotidiana, pero también es cómo se organiza la sociedad. Bueno, en Rosario, como en muchas ciudades, hay centros vecinalistas, hay movimientos sociales, hay centros comunitarios, en general tienen que ver con el territorio, que junto al Estado, al centro de salud, a la escuela, a los centros deportivos, barriales, pueden jugar una lógica de nueva centralidad, una centralidad, la de los vecinos y las vecinas de ese territorio. Sí, yo pensaba, mientras estabas hablando, que obviamente esto que nos pasa a nivel global también pone un poco en jaque este sistema que hace años que venimos sufriendo, que reproduce desigualdades en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, y que definitivamente creo que la pandemia nos lleva a pensar en un nuevo sistema que sea mucho más sustentable, ¿no? Pensando en el desarrollo local, pensando en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de género a la hora de las libertades individuales, por ejemplo, y también obviamente fomentando una economía mucho más sostenible en el tiempo y que nos permita a todos formar parte de esa economía. En este sentido creo que también juega un rol central la salud pública y también la forma de pensar la salud pública, ¿no? Cuando vos hablabas un poco, Mónica, de la descentralización, yo pensaba en esto, ¿no? Como en algunas ciudades, ¿no? Y cómo esta pandemia puso de vuelta en jaque el sistema de salud, ¿no? Sobre todo, obviamente en Argentina, pero pensando en los países donde la salud es privada, ¿no? Y en Argentina que tenemos la salud que es pública y que es algo que conseguimos y que es un derecho y que es algo que defendemos quienes creemos en la salud pública, entiendo que esto de pensarla también descentralizada y también para que el vecino y la vecina tenga un centro de salud primaria cerca de su casa, que no tenga que ir de una al hospital, digamos, ¿no? Hablando así medio coloquialmente, pero que tenga alguien en la cercanía de su casa, un centro de primera necesidad, me parece también central y que es algo bueno, que en Rosario ustedes lo tienen la suerte de tenerlo y me parece también importante, ¿no? Sí, son 30 años de políticas públicas que empezamos pensando en primer lugar en la salud, porque Hermes Vino el primero fue secretario de salud, así que el primero que se animó a pensar en una nueva centralidad de la salud, ya no hospitalaria, sino del territorio, fue Hermes hace casi 30 años. Y sí, la verdad que Rosario tiene más de 50 centros de salud municipales que constituyen una nueva centralidad y que constituye el vínculo de los ciudadanos y las ciudadanas con todo el sistema. Un vínculo fundamental para pensar en el proceso de salud de enfermedad. No es únicamente un centro que atiende problemas, es quien se genera
es quien genera un vínculo, que sabe un equipo de trabajo interdisciplinario, que conoce la realidad del barrio, que sabe de qué trabajamos, que sabe cuál es nuestra configuración familiar, que conoce también nuestros desafíos en el marco de la inequidad que hoy existe en las ciudades. La verdad que Rosario, en este tiempo de la pandemia, lo digo con orgullo, porque no estoy en ese lugar ahora, pero ha priorizado que la atención que venía dando desde la atención de la salud sexual y reproductiva, por supuesto los pacientes crónicos, tuvieran por 2 meses garantizado su provisión de medicamento en su casa, en su domicilio, es decir, que nadie se quedara en el marco de la pandemia sin tener acceso a la anticoncepción, acceso a medicamentos para la diabetes, para los pacientes crónicos hipertensos, y también que supieran cómo iba a funcionar el sistema en este marco, un diálogo, un fuerte vínculo con el territorio. Entonces, la verdad que nosotros en la ciudad tenemos una estrategia de atención primaria que permitió y permite también una cercanía que hace que el vecino, que la vecina, sienta que el equipo del centro de salud construye un vínculo que lo puede acompañar en su proceso de cuidado. Es más importante que tener una consulta, que lo atienda alguien, es construir un vínculo como construimos todos con nuestra referencia en salud, que nos permita acompañar todo nuestro proceso de salud-enfermedad. Bueno, Rosario sigue trabajando en ese camino, es un ejemplo hoy de cómo se ha preparado para esta pandemia, pero también cómo ha continuado fortaleciendo las experiencias de salud que venía desenvolviendo y cómo ha discutido con los vecinos y las vecinas los procesos que se están dando ahora. Así que creo que la centralidad de los centros de salud han sido fundamentales para abarcar esta pandemia. Centros de salud abiertos, con equipos importantes de más de 30 personas, la mayoría de ellos, comprometidos, con una concepción política de la salud como derecho, construida a partir de un debate colectivo, ¿no? No de un documento ni de una orden, sino de un debate colectivo que hace que la salud sea interpretada como un derecho y sea ejercida en diálogo con la comunidad. También pienso, Mónica, con todo esto que nos contás, la importancia de que el vecino y la vecina se haga parte, ¿no? De todo este proceso, hace que también lo sienta propio. Decir, bueno, el centro de salud que tengo a 3 cuadras de mi casa es algo que yo mismo o yo misma ayudé a que exista, ¿no? Eso también me parece súper interesante porque es una manera de ver también la ciudad diferente, pensando por ahí en los barrios como hasta pequeñas comunidades, ¿no? Donde las personas no solo tienen sus centros de salud y sus escuelas, sino también sus lugares de reunión social, sus lugares para ir a comprar, que eso también creo que va a ser algo central a la hora de salir de esta pandemia, sobre todo pensando en que por lo menos lo que se avecina o lo que se dice en los medios oficiales es que no nos vamos a poder mover con la total libertad que nos movíamos, por lo menos en un primer momento. Después veremos cómo sigue avanzando. Eso, bueno, me parece también central resaltarlo porque es algo que sé que en Rosario pasa, que sé que los vecinos forman parte de las decisiones que toma el Estado y me parece algo que está muy bueno. En este sentido también me van mandando preguntas por acá, ya las vamos a empezar a leer, pero algo que me han comentado antes de este vivo y que me decían, pregúntale esto a Mónica, a ver qué piensa, a ver qué dice. Me parece que es una pregunta que está buena para hacerte, Mónica. En todo este momento de la pandemia se habló mucho de, bueno, la salud o la economía, ¿no? Como si fuesen cosas separadas, como si la economía no tuviese nada que ver con la salud nada que ver con la economía, como si fuesen dos cosas diferentes. Y medio que se las ponía una frente a la otra, ¿no? Decir, bueno, nosotros queremos la salud o queremos la economía. En este sentido, obviamente, la economía se vio muy afectada con la pandemia, por razones y motivos que todos y todas sabemos. Y en este sentido, ¿cuál sería la importancia, ¿no? De empezar a fomentar el consumo de bienes
que se producen por productores locales, ¿no? Por gente que vive ahí, que produce ahí y que también ese dinero vuelve a entrar a esa localidad donde se produce, ¿no? Bueno, Mancay, vos planteabas el tema al principio, ¿no? Cómo las ciudades tienen que pensar también su consumo. Es profundamente político. ¿Qué consumimos? Se está discutiendo ahora que consumimos lo necesario y pone en crisis la economía, ¿no? ¿Por qué y qué consumimos? Rosario tiene un proceso de fuerte liderazgo en consumo sustentable local y te diría metropolitano, que no lo voy a hacer en este vivo, pero la verdad que Rosario tiene una estructura de ente de coordinación metropolitano que ha permitido un cinturón verde de agroecológico que excede los términos de Rosario y creo que las ciudades también tenemos que discutir cómo nos relacionamos en el área metropolitana, porque si la centralidad es muy fuerte, la gente obviamente va hacia la centralidad de la ciudad y nosotros tenemos que fortalecer todas las comunidades que están alrededor de las grandes ciudades. Y el consumo debería ser cercano a las ciudades, en la ciudad o cercano a las ciudades. Nosotros tenemos un fuerte impulso de lo que es un cinturón verde en el área metropolitana, huertas orgánicas, emprendedores y emprendedoras, huerteras y huerteros, cooperativas que trabajan en el marco del propio territorio y que el consumo tiene que ver con consumir la producción más cercana, fortalecer esos mecanismos de la economía social es fundamental hacia adelante y que esa economía social tenga un marco del territorio, no es lo mismo que solo se dé en un espacio de la ciudad. Nosotros tenemos espacios de parques huertas en distintos puntos de la ciudad que permiten también el desarrollo de un consumo en distintos territorios, pero mucho más cercanos. Y tenemos más de 300 ferias que ahora, en este proceso, han creado junto al gobierno una red de vidrieras verdes, ya que no podemos todavía hacer ferias, sí podemos entrar por internet y comprarle a nuestras emprendedoras y emprendedores, a nuestros huerteros y huerteras, a través de los mecanismos que hoy ha puesto el Estado en funcionamiento. Y también los comercios de cercanía. Rosario ha desarrollado más de 30 centros comerciales a cielo abierto, se llama, porque en Rosario están limitados los shopping, no se pueden construir shopping ni grandes superficies, y sí ha potenciado el pequeño comercio de cercanía. Para esto que hablamos de la nueva centralidad, de pensar que cercano tenemos un centro comercial que tiene coordinación, que trata de mejorar su oferta, que es diverso y permite que en ese centro comercial podamos encontrar todo lo que necesitamos. Esos centros comerciales hoy también están en una plataforma que veníamos desarrollando y ahora se apuró y se ha puesto en uso, que es vidrieras en red, que es que los centros comerciales con una plataforma que desarrolló el Estado y con el banco municipal, es decir, que el Estado con su banco acompaña a los pequeños comercios locales, a esos que solo no podrían, con una plataforma que el propio Estado desarrolla, que por supuesto no cobra porque es estatal, y hace el salto hacia un comercio online de los pequeños comercios. Pero en el comercio de cercanía, en los centros comerciales de cercanía, en la diversidad, donde hemos invertido recursos, pero también organización, el Estado se ha unido a CAME, a la Asociación Empresaria de Rosario, que también es un actor que ha potenciado y representa a los centros comerciales de cielo abierto para crear esta centralidad diversa. Yo creo que movernos va a ser complicado, que vamos a tener que potenciar la bicicleta, que Rosario ya tiene una larga trayectoria, los lugares peatonales que tendremos que ampliar, que ya se está discutiendo cómo ampliar los lugares para caminar con distanciamiento físico, cómo mejorar y sostener el transporte urbano y que no nos gane el auto, porque otro de los problemas de esta pandemia es que nos gane el auto particular por sobre una movilidad más sustentable. Y
lo que hablábamos al principio, la territorialidad, que el centro de salud esté cercano, que el polideportivo esté cercano. Nosotros tenemos una gran cantidad de espacios deportivos y espacios verdes. La infraestructura de cada territorio es fundamental para la segregación y la inequidad que existen en las ciudades. Si hacemos equipamientos de calidad en los territorios, las ciudades y los ciudadanos y ciudadanas tienen más oportunidades de gozar de su propio territorio y no tener que atravesar toda la ciudad para ir a un territorio de calidad, de un espacio verde. Bueno, esas son las cuestiones, el consumo, los servicios, los espacios de calidad, una movilidad sustentable que ha puesto en debate seguramente la pandemia, junto con otros temas que los urbanistas estarán discutiendo sobre las ciudades. Acá me empiezan a llegar algunas preguntas. eh, Me parece central también algo que dijiste recién, Mónica, que obviamente en toda esta situación que estamos viviendo, el Estado es súper necesario que esté presente, ¿no? Porque es quien debe garantizar los derechos para todos y todas. Y estaba leyendo un poco acá lo que nos comentaban y Pablo nos comenta que qué importante que el municipio cuente con una herramienta financiera como el Banco Municipal para poder apostar a algunos nichos productivos como esos, ¿no? Y pienso un poco acá en Mar del Plata, la importancia y lo importante que sería tener un banco municipal para, por ejemplo, fomentar todo esto que vos nos comentabas de Rosario. Nosotros tenemos un cordón frutihortícola muy importante, el segundo más importante de la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos acá cerquita en Sierra de los Padres, que también forma parte del Partido General Pueyrredón, y como todas estas herramientas, que son herramientas del Estado, que se ponen también al servicio de la comunidad, ¿no? Y al servicio de poder fomentar y poder apoyar a la gente local. Qué importante esto y qué bueno que lo hayan podido desarrollar de esa manera en Rosario. Me parece también importante, tengo un montón de preguntas, voy a intentar seleccionar algunas porque son todas muy variadas, pero acá Felipe nos hace una que me parece interesante, que dice que cómo se interrelacionan las ciudades con sus zonas rurales, es decir, con lo urbano, entendiendo a la ciudad no ensimismada en su círculo urbano nada más, ¿no? Esto de las ciudades que de repente empiezan a crecer y empiezan a incluir sectores de la ruralidad también en la ciudad, ¿no? Bueno, yo te comentaba, nosotros tenemos un ente de coordinación metropolitana, donde además de Rosario hay 26 municipios y comunas, muchas de ellas muy pequeñitas con una amplia área rural. Y tenemos un plan estratégico metropolitano, es decir, ya no pensamos en cómo crecer como ciudad, sino cómo vamos a convivir como región, porque estamos a veces cruzando una calle o a muy poquitos kilómetros y el desarrollo del área metropolitana tiene una institucionalidad muy fuerte en Rosario, que es a través de los intendentes y presidentes comunales, que es el ente de coordinación metropolitana. Y la planificación es una planificación metropolitana. Yo escucho esto de Buenos Aires, ¿no? La dificultad que tiene la relación entre la ciudad y su área metropolitana. Bueno, todas las ciudades como Mar del Plata, como Rosario, si no generamos una nueva institucionalidad y unas nuevas reglas de juego para que el área metropolitana, que incluye el área rural, podamos discutirla, obviamente nos vamos a encontrar mirando solo adentro de la ciudad. Rosario coordina con su área metropolitana, por eso digo que el cinturón verde, que tiene como objetivo la producción frutihortícola sustentable, es decir, agroecológica, para esta región, está planificada con el área metropolitana. Y obviamente también tenemos 7 directrices de lineamiento. Hola, se nos está cortando. Mónica, ¿nos escuchás? Está como medio cortado, ¿no? Ahí, bueno, se nos había cortado un pedacito, pero bueno. eh, a ver, bueno, em, paso a otra pregunta que acá nos comenta Ana Catelén y nos comenta también Debo Edreira.
Son como dos temas que tienen relación, así que los uno como en una sola pregunta. Ana nos dice que qué importante esto de nombrar al deporte en lo público, ¿no? Y de hablar del deporte en lo público. Mónica, ¿nos escuchás? Me parece que no. A ver. Hola. Mónica, ¿nos escuchás? Porque ahí se tildó un Ahora poquito. se Ahora, tildó un ratito. ahora sí, ahí va. Bueno, nos comentaba Ana esto de la importancia de pensar el deporte como algo público, ¿no? Y en la esfera de lo público, algo que también es central y que se supone que es una de las primeras cosas que se van a poder hacer cuando levanten un poco la cuarentena, es salir a caminar un rato, a correr o hacer un poco de deporte. Y Débora, o Debo, perdón, no sé si se llama Débora, pero está como Debo, nos comentaba esto de los clubes de barrio y de la situación que atraviesan con todo este tema de la pandemia. Los clubes de barrio también pensándolos como lugares de encuentro, como lugares de encuentro en los barrios, lugares de encuentro intergeneracionales, donde habitan los y las vecinas de todas las generaciones que viven en esos barrios y donde también se realizan deportes y que también tienen en muchos casos gran apoyo del Estado. ¿Qué, digamos, qué rol deberían cumplir, ¿no? También estos lugares para la salida de la pandemia? Bueno, Rosario tiene una particularidad, Mancay, es la ciudad que más clubes de barrio tiene por números de habitantes. Clubes muy pequeños y clubes muy grandes, pero la mayoría son de medianos y pequeños, y el Estado ha tenido una política muy fuerte en estos últimos años de acompañarlos, junto al gobierno provincial encabezado por Miguel Lifchi. Hicimos un programa de fortalecimiento de clubes, de mejora de las infraestructuras, por supuesto de exceptuarlos del pago de los servicios y de mejorar la infraestructura para que sea justamente espacios de desarrollo. Junto con eso tenemos más de 12 polideportivos municipales, piletas públicas, que también promovemos en esos territorios donde hay mayores inequidades, para que el Estado se haga presente con también propuestas públicas. Yo creo que es fundamental pensar esos espacios como espacios donde nos vamos a encontrar con normas, con nuevas disposiciones, pero que es fundamental que nos volvamos a encontrar. Yo me imagino que la salida a Mancay va a ser discutiendo entre nosotros y nosotras cómo el territorio comienza a ponerse en funcionamiento, porque si no va a ser anárquico. Creo que cada territorio tiene que tener un espacio. Aquí existen los consejos barriales, donde la escuela, el centro de salud, los vecinos, las vecinas, el club de barrio, discuten cómo abarcar los desafíos. Y creo que este desafío nos va a obligar a fortalecer esos espacios locales como los clubes de barrio o los espacios estatales del Estado. Y también esto que decía, cuando las ciudades trabajaron desde antes. Rosario tiene 12 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Es la ciudad que más espacio verde tiene, y espacio verde de calidad, con infraestructura adecuada, que te da ganas de caminar. No necesitas irte a un parque del centro. En los distintos puntos de la ciudad hay grandes espacios verdes que hemos logrado, inclusive con políticas públicas, lograr de donación del sector privado a partir de la planificación urbana. Así que el espacio de calidad, la infraestructura pública y los clubes de barrio creo que van a ser fundamentales para lograr que este distanciamiento físico no se convierta en distanciamiento social, porque el distanciamiento social es otra cosa. Tenemos que estar como a distancia, pero poder planificar juntos cómo recuperamos un nuevo tiempo para nuestros territorios. Sí, qué difícil, ¿no? Yo pensaba mientras hablabas esto que esta nueva forma de relacionarnos que vamos a tener que incorporar un poco en este nuevo contexto, ¿no? Y cómo también estos nuevos espacios, ¿no? O nuevos no, pero esta nueva forma de ver los espacios que habitamos, sobre todo los lugares a los que vamos todos los días, va a ser también un cambio muy fuerte para todos y todas, y me parece
también muy importante remarcar eso y remarcar que de esta también salimos juntos, y que bueno, la importancia de seguir manteniendo estos espacios, de seguir fomentando el desarrollo, es también central para poder salir de esta pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Con todo lo que ello implica. Acá tengo algunas preguntas que me hacen Maxi y Clara, que dicen, nos consultan cómo hicieron para frenar en Rosario la construcción de los shoppings, que es algo que acá en Mar del Plata tenemos shopping por todos lados, entonces es una pregunta que nos interesa. Bueno, Rosario tiene una gran historia de planificación urbana y están prohibidos nuevas superficies, grandes superficies o espacios cerrados, es decir, inclusive están limitados los metros de grandes supermercados, es decir, que tenemos una gran cantidad de grandes supermercados. Ya de hecho, en la ley hay una ley provincial y una ordenanza local que no permite ni barrios cerrados, ni grandes superficies cubiertas cerradas, así que eso ha permitido un desarrollo muy interesante de las redes de comercios locales, que ha compatibilizado muy bien con el desarrollo de una ciudad multicéntrica, no porque no existan shopping, hay 2 en la ciudad, pero que son de más tiempo atrás. Ahora hay ordenanzas en los últimos 15 años que no permiten nuevos espacios, grandes espacios cerrados, inclusive no permiten más grandes supermercados, es decir, que el comercio local, el cercano, es el que está potenciado en la ciudad. Por eso digo que esta pandemia nos permite rediscutir lo que estábamos haciendo, repensar y fortalecer aquello también que creemos que estábamos haciendo bien. Yo creo que Rosario ha venido haciendo bien el desarrollo territorial, hay mucho para hacer todavía, pero desde el consumo responsable, cercano, desde el relacionamiento humano, desde la participación ciudadana y también de la planificación de una ciudad que no pierda su escala humana. Y creo que eso va a ayudar para enfrentar esta pandemia que tenemos, ¿no? La solidaridad, la comunicación, la planificación conjunta a los vecinos y vecinas le va a dar una fortaleza, le da una fortaleza mayor. Sí, sí, sin dudas que la única manera de salir de esto es apoyándonos entre todos y todas, eso seguro, y también con un Estado presente que se encargue también, ¿no? De pensar y de generar políticas públicas para todos y todas. En ese sentido, de pensar en políticas públicas para todos y todas, acá Tatiana me comenta, nos dice que es hermoso, e inspirador escucharnos y que quisiera saber si, Mónica, nos podías compartir tu visión sobre el rol de las mujeres, y sobre las líneas de acción política respecto a las redes de cuidado en esta situación de pandemia, ¿no? Que también sabemos que la pandemia profundiza todo lo bueno, pero también todo lo malo, y que en este sentido las mujeres siempre, o porcentualmente, nos ocupamos muchísimo más que nuestros compañeros varones de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas en la casa, ¿no? Y ahora en esta nueva situación donde muchas trabajamos desde nuestra casa, hacemos nuestro trabajo en casa, pero nos seguimos ocupando de la casa como si lo único que hiciéramos es ocuparnos de la casa, ¿no? Entonces, en esta situación, digamos, ¿cuál es tu opinión o tu visión con respecto a esto? Bueno, más allá que como mujer y dirigente política y que fue intendenta, creo que las mujeres tenemos todo por deconstruir en esta sociedad. Eh, sí creo que las políticas públicas de las ciudades son muy importantes. Nosotros hemos hecho políticas de igualdad de género en todas las áreas, transversalmente, para justamente romper ese paradigma del cuidado. Hemos también trabajado en definir el tiempo que las mujeres dedicamos a las tareas de cuidado, que es trabajo no remunerado. Y claramente somos las que llevamos adelante ese trabajo. Hemos generado un instituto de la mujer, ahora hay una secretaría de la mujer, pero lo más importante es discutir transversalmente en todas las políticas públicas la perspectiva de género y lograr que las mujeres participen activamente en muchas redes de mujeres que hay en los territorios para repensar
el rol que cumplimos las mujeres y tener mayor liderazgo a la hora de definir determinadas políticas. Yo creo que las mujeres, claro que la pandemia puso también de manifiesto la inequidad de los sectores más vulnerables, que están peleando por el alimento y que más allá de los roles que hace el Estado son los que más sufren esta situación. Y obviamente el rol de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado y que además es un trabajo no visualizado por la economía y no remunerado. Yo creo que es necesario debatir este tema y generar políticas como lo ha hecho Rosario, que bueno, también recomiendo, hay una publicación muy interesante que se llama La Marea, de todas las políticas públicas llevadas adelante Rosario en todas las áreas, que permite repensar el rol justamente de la mujer en todas las áreas. A mí me gusta mucho Mancay cuando veo tantas mujeres hoy liderando, siendo secretarias, pudiendo liderar sindicatos. El sindicato bancario acá está liderado por una mujer, el sindicato municipal tiene una subsecretaria general mujer, existen mujeres empresarias, mujeres comerciantes, es decir, que hay un alto grado de mujeres que están participando activamente para romper ese paradigma donde solo cuidamos porque queremos venir a transformar la sociedad. Las mujeres queremos hacer un mundo más justo y para cuidar queremos ayudar a generar políticas públicas que cuiden. Sí, ni hablar. Qué importante también nuevamente, ¿no? El Estado pensando políticas con perspectiva de género, que sea algo transversal, que no sea algo aislado. Eso también es central y siempre con mis compañeras acá de Mar del Plata pensamos en eso, ¿no? También políticas públicas pensadas por mujeres, ¿no? Y la importancia de esto. Porque muchas veces a la hora de pensar políticas públicas, la ausencia de las mujeres a la hora de pensar políticas públicas hace que muchas veces nos quedemos como a un costado, ¿no? De esas políticas. Y bueno, la importancia de, ni hablar de que las mujeres empiecen a ocupar cargos de tomas de decisiones, donde también poder gestionar y pensar por y para eso es central. En esta misma tónica, Mónica, Patricia nos dice, el cupo laboral trans dice que sin trabajo tampoco hay salud. Sí, así es. Bueno, cumplimos aniversario de que yo como diputada nacional pude votar la ley de identidad de género, así que, y después como intendenta, por lucha de las compañeras y los compañeros, tenemos cupo trans para ingreso a la municipalidad por una ordenanza por unanimidad. Y la verdad que creo que es muy importante también que el colectivo tenga la posibilidad no solo de las leyes que salieron, porque las leyes, bueno, a mí me tocó votar el matrimonio igualitario y me tocó votar la ley de identidad, pero después me permitió estar en la gestión, saber que la ley es muy importante, pero si no hay políticas transversales que la lleven adelante, obviamente falta mucho más para cambiarle la vida a las personas. Y la ciudad de Rosario ha tenido políticas muy activas, no solo el cupo trans, el tratamiento hormonal gratuito por parte del Estado, prótesis mamarias, las políticas también de capacitación laboral para nuevos trabajos, la discusión con el sector privado de la incorporación laboral de las compañeras trans. Es decir, hay mucho que el Estado local, porque estamos hablando de ciudades, puede hacer, porque también existe una comunidad que se organiza para interpelar al Estado. A mí a Mancay me encanta los gobiernos locales porque la sociedad nos puede mirar a los ojos e interpelar nuestras prácticas, discutirnos lo que estamos haciendo, corregirnos, mejorarnos. No creo que exista una posibilidad de mejor gobierno si no hay un diálogo permanente con una sociedad que interpela a los que gobiernan. Más nos alejamos de la interpelación,
nuestras prácticas son más alejadas de la realidad de los que las necesitan. Así que yo quiero reconocer que las políticas públicas que tiene la ciudad de Rosario, tanto para incorporación de las mujeres como el colectivo de la diversidad sexual, tiene que ver con la lucha que han llevado adelante las mujeres y el colectivo de la diversidad para que esto sea posible. Sí, ahí mientras hablaba pensaba, Mónica, digo la importancia de las leyes, ¿no? Porque nos dan un marco desde donde por ahí agarrarnos para después generar acciones, ¿no? Para poder llevar adelante un poco esas leyes, acciones concretas donde exista la participación y donde también convocar a la participación para poder generar acciones que nos igualen en cuanto a derechos, en cuanto a acceso. En este sentido, y ya un poco para ir cerrando, te quería consultar, Mónica, ¿qué herramientas de participación ciudadana tienen en Rosario como para poder convocar a los y las vecinas a todo esto que venimos hablando, ¿no? A que participen de las decisiones que el Estado va a tomar, a que sean partícipes, pero también que son quienes lleven ideas, ¿no? Al municipio para generar cada vez más cosas, pero siempre de cara a los y las vecinas. Bueno, la verdad que herramientas hay desde el Consejo Económico y Social, que es una herramienta que se reúne con el intendente, la intendenta, para discutir las políticas generales y que ha funcionado muy bien en Rosario durante años y que creo que es fundamental, que muchos a nivel nacional también deberían mirar el ejemplo de Rosario, de Santa Fe, Consejo Económico y Social, acabamos de presentar para que se retome esa experiencia a nivel de Santa Fe, que es una experiencia realmente muy rica, desde esa experiencia que define políticas con la intendenta, el intendente o el gobernador o la gobernadora, hasta los consejos barriales, consejos donde los vecinos y las vecinas participan y discuten y proyectan, como fortalecer las organizaciones sociales territoriales. Las redes de mujeres son fundamentales para hoy y siempre encarar los problemas de violencia, fortalecer la organización que existe en el territorio y crear nuevas formas de participación. Y hoy también, en los últimos años, con las políticas de las tecnologías, usar mecanismos para que la sociedad participe, opine, proponga, discuta, no dejar de utilizarla porque creo que es una buena oportunidad para fortalecer la participación, sobre todo de las más jóvenes y los más jóvenes. En cada una de las áreas hay consejos de juventudes, aquí tenemos consejos de niñas y niños que nos dejó Tonucci, es decir, que todos los años en mi caso como intendenta, me reunía con el Consejo de Niños y Niñas para escuchar la propuesta para la ciudad. Y los niños y niñas aquí discuten políticas públicas. Tenemos, por supuesto, espacio para las juventudes, es decir, hay que generar espacios para que la sociedad pueda participar activamente en construir esa ciudad que soñamos. Sin participación no construiremos una sociedad con más igualdad, más equidad, y más justicia. Y esa participación la tiene que articular el Estado. Bueno, Mónica, tenemos que ir cerrando porque se nos va a cortar el vivo ya en 5 minutitos. Así que bueno, primero agradecerte toda la buena onda de siempre, el estar acá, el tomarte el tiempo para escucharnos, para escuchar las preguntas de todas y todos, que fueron muchas, tengo muchas todavía para hacer, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Así que bueno, primero agradecerte, esto también nos hace sentirnos un poco más cerca, así que bueno, muchas gracias. No, yo agradecerles a ustedes, a vos, a Mancay, a todos los que me permiten comunicarme y contar la experiencia, invitarlos a que sigan la Usina Social de Rosario, un espacio fantástico donde se están debatiendo los proyectos de ciudad. Esta semana van a encontrar urbanistas, politólogos en la Usina Social y seguir soñando y construyendo esa ciudad más justa, más integrada, que de la pandemia salgamos con más solidaridad y con más cooperación, no con más individualismo. Y de eso depende en gran medida las políticas de las ciudades. Ni hablar. Bueno, a todos los que nos están mirando, sigan a la Usina Social, que está muy bueno todo lo que hacen. Así que bueno, Mónica, muchas gracias. Espero que sigas bien y que bueno, salgamos pronto de esto.
Un gusto. Un saludo Chao. a todas y a todos. Dale, gracias.